Ministro, bendiciones. Lo bendiga, mi hermano. ¿Cómo le Gusto va? saludarlo. Bien, Oh, bien, bien, bien. Por bien, aquí bien, bien. trabajando, Bendito sea Cristo. aquí organizando el material. Bueno, mi profe, hoy comenzamos otra etapa, bendito sea Dios. Por favor. Vamos a orar. Señor Dios mío, Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos. Gracias, Señor, porque tú dispones de los medios, Señor, para poder conectarnos y también pones disposición en nuestro corazón, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos instas y nos motivas, Padre, a estar cada, Dios mío, sábado y cada vez que hay clases, Señor, aquí, Padre, reunidos, tratando, Señor Dios mío, Padre, de comprender cada uno de los temas, Señor, que tú quieres que sepamos, Señor, y que Él usas al pastor Ever, Señor Dios mío, para poder instruirnos, Señor Dios mío, Padre. Yo bendigo al instituto, Señor, bendigo al pastor Hugo, al pastor Ever, Señor Dios mío. Yo te pido que seas tú guiándolos y orientándolos cada vez más, Señor, en tu conocimiento, Padre, que sigan creciendo, Padre, en la sabiduría, Padre, y conocimiento de tu palabra, Señor. Y yo sé, Señor, que cada persona que se conecta a esta clase, Padre, que la ve grabada, tú también disiernes sobre cada uno de ellos y aumentas, Dios mío, su conocimiento, su sabiduría en la palabra, Señor. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por cada uno de los alumnos, Señor. Yo sé que tú seguirás poniendo esa disposición en cada uno de nuestros corazones para seguir aprendiendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Saludo a mi hermano Marlon. Gusto de saludarle. Mi hermana Paola también se salió. Sí, Listo, sí. vamos a compartir pantalla y entramos al estudio. Bueno, mi hermanita Paola, bienvenida a esta clase de profetas mayores y menores, lo que en el Tanaj judío se llaman los Nevi'im, que son los profetas, videntes, los siervos del Señor. Saludo mi hermano Marlon de nuevo. Bien, vamos a mirar la introducción a los profetas. Hemos de recordar que hay unos profetas que no son los profetas escriturarios, que no escribieron, y hay unos que sí escribieron. Vamos a mirar los escritores, los profetas escritores, y dónde estuvieron localizados, dónde llevaron el mensaje, cómo se originaron, etcétera. A menudo la sección del Antiguo Testamento comprende entre Isaías y Malaquías y se denomina los profetas, o en el Taná hebreo, que es la Biblia hebrea, le llaman los Nevi'im, que es la segunda sección. Los Ketubim fueron los escritos, lo que vimos ahorita como libros poéticos. Esos son los Ketubim. ¿Sí? Ahorita están los Nevi'im. También dentro de estos profetas tenemos a Isaías, Jeremías y Ezequiel, como se conocen como profetas mayores, ¿sí? Por la sencilla razón de que sus libros son más largos que los demás escritores. Por eso les llaman a los demás escritores, que son profetas, les llaman profetas menores. Entonces es no por la vida espiritual, nada de eso, sino por los escritos, la redacción del libro, que es más extenso como tal. De hecho, entonces, estos profetas, tenemos aquí una tabla más o menos cronológica, arrancarían más bien del año 1100. ¿Por qué al año 1100? Porque estamos hablando del profeta el profeta Samuel. Aquí nos van a hablar de los profetas menores como tal, pero se excluye a Samuel. Pero el profeta como tal, ministerio, empieza con el profeta Samuel. Sin descartar que Jacob fue profeta, Abraham, los patriarcas, también sin descartar que Noé profetizó, Noé también,
Enoc, estamos hablando de antes del diluvio, ¿sí? La época prediluviana. También fueron profetas, pero no en este estilo que tenemos acá, que son prácticamente como ministerio ya designado, que viene de Deuteronomio 18. Si se levantare profeta en medio de ti. También 12. ¿Sí? Levantare profeta en medio de ti. Tenemos entonces todos los profetas menores están con amarillo en esta tabla cronológica. Tenemos a Malaquías, que es el último. Tenemos a Zacarías, sí, 518 antes de Cristo. Tenemos a Ageo, sí, 520 antes de Cristo. Tenemos a Abacú, Sofonías, Nahum, Miqueas, Oseas, Amós, Jonás, Joel, Abdías. Y tenemos los profetas mayores como Isaías, 740 al 700 antes de Cristo. Tenemos a Jeremías, Ezequiel y el profeta Daniel. ¿Ok? Estos tres están aquí y se llaman profetas contemporáneos. O sea, en el tiempo que vivió Daniel, vivió Ezequiel y vivió Jeremías. Son los profetas contemporáneos. Jeremías se quedó en Jerusalén. Ezequiel entró a Babilonia, igual que Daniel. ¿Sí? Ezequiel se le conoce como el hijo del hombre, es su tema primordial como el hijo del hombre, y se referencia más a la vida de los cautivos. Daniel, como profeta del futuro, escatólogo, se ubica más directamente en las profecías del porvenir del pueblo de Israel. Entonces, es importante entender que dentro de esta tabla cronológica tenemos, vamos a estudiar uno a uno, pero ante todo vamos a mirar todo el enfoque profético como tal, la parte introductoria. Vamos a ver el ministerio de los profetas. ¿Ok? ¿Hasta dónde termina el último profeta? Bueno, el último profeta por boca de nuestro Señor Jesucristo fue el Juan Bautista. Juan Bautista fue el último profeta. Bueno, usted preguntará, bueno, ¿y el profeta Ágabo cuando le profetizó a Pablo que cuando iba a Jerusalén? Ese no era un ministerio, ese simplemente, no es que no aparece más nada. Los profetas normales son escritores que proyectan su mensaje al tiempo presente o pasado y al futuro. Pero los profetas que no son escritores, como en el caso de Elías, de Eliseo, que no fueron escritores, ¿sí? Proyectaron su mensaje para ese tiempo, pero sus profecías no se desarrollaron para el tiempo futuro, a diferencia de estos. Ahora, el profeta Ágabo se le conoce como profeta, pero es un don de profecía, a diferencia de ministerio, ¿sí? Porque si hubiese quedado como profeta, al menos hubiese escrito algo, ¿sí? Como el caso de Juan Bautista, que él desarrolla la venida de Cristo, ¿sí? Presenta a Cristo y es el profeta que le da la bienvenida al Señor Jesucristo. Bien, en este caso tenemos acá el ministerio de los profetas. Ministerio de los profetas. El verdadero sentido bíblico, un profeta es alguien que habla por Dios. Dios levanta a estos hombres en periodos de pecado y de declive para acusar al pueblo de su pecado y presidir el juicio de Dios si no se arrepiente. En el Antiguo Testamento, el periodo profético comenzó en los días de Samuel. Estamos hablando del año 1100, lo que le comunicaba ahorita. Tras el fracaso del sacerdocio, los profetas continuaron su ministerio hasta el fin de la historia del Antiguo Testamento. Estamos hablando del año 400 con Malaquías. Malaquías es el último profeta, ¿sí? Y Malaquías profetiza la venida de Juan Bautista y profetiza directamente la venida del ángel del Señor, que es Cristo Jesús. Bien, incluyendo el retorno del cautiverio y la construcción de Jerusalén y el templo. De todos modos, los profetas escribientes, que es muy entendiendo la diferencia, profetas escribientes del Antiguo Testamento no aparecieron en la escena hasta la época de la división del reino, ¿sí? 930, los profetas escribientes.
Bueno, hay que ubicar que Samuel fue escribiente hasta cierta parte del primer libro de Samuel hasta el capítulo 25, que nosotros lo vimos. De ahí en adelante, pues concluye Natán, ¿sí? Natán y otro profeta. Pero los profetas ya directos de escribiente empiezan a arrancar como escrituras bíblicas y sagradas del 930 antes de Cristo. Recordemos que ahí en ese periodo está Salomón, ¿sí? Por esto, todos ellos entran en los eventos recopilados en primer libro de Reyes, segundo de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, extendiéndose también hasta Esdras y Nehemías, ¿sí? Que son principalmente los que gobernadores y los que restauraron a Jerusalén. Entonces tenemos, resumiendo, los profetas escribientes arrancan de la época del 930, ¿sí? En adelante, sin dejar de mencionar del año 1100 a Samuel como el reemplazante ya de los sacerdotes, aunque Samuel fue sacerdote, profeta y maestro, ¿sí? Sacerdote, profeta y maestro, y juez de Israel. 4 ministerios importantes. Entre ellos se fue especificando directamente el de profeta. Los métodos de los profetas. Con frecuencia se han señalado que los mensajes de los profetas consistían en proclamación y predicción. Proclamación como una predicación y predicción que predicen el futuro. Con proclamación nos referimos que estos profetas proclamaban la palabra de Dios. Por supuesto, eran conscientes que era solo lo que estaban haciendo, ¿sí? Usaban expresiones tal como así ha dicho Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Esas expresiones, cuando uno estudia el canon judío, el canon hebreo, uno ve que el profeta siempre habla, ¿sí? En tercera persona, porque estas palabras, esta expresión es lo que le da autoridad a su mensaje, queriendo decir que vengo de parte del Señor que me dio un mensaje. La autoridad de ese mensaje está en estas proclamaciones, de estas exaltaciones, de estas expresiones de palabra. Vino a mí palabra de Jehová, así ha dicho el Señor, etcétera. Entonces vemos la autoridad de su mensaje directamente. También en el caso de prediciendo, ellos penetraban el futuro y contaban al pueblo las consecuencias de su obediencia o desobediencia. Ni los profetas mismos entendían, óigame bien, entendían siempre los mensajes, ¿sí? No siempre entendían los mensajes. Por ejemplo, en Daniel 7:28, 8:15 al 27, por ejemplo, Dios le tiene que decir a Gabriel, Gabriel, enseña a la visión, ¿sí? También de Daniel 10:7 al 15, Apocalipsis 7:13 al 14, Dios tiene que usar a Gabriel para que le enseñe a Juan la visión. Apocalipsis 17:6, tiene que explicarle directamente toda la información de lo que ellos no entendían como portadores del mensaje. Y Dios tiene que usar un ángel especial para que le interprete la profecía. Entonces, no siempre iban a entender el mensaje. Ahora, hay mensajes que fueron velados, ¿sí? Y eso está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 10 al 13. Cuando hablo de velados, era que se les reveló que no era para ellos, sino para los que habían de venir en el tiempo futuro. Hay cosas que fueron ocultas, como el caso de la iglesia, fue oculta para los profetas. El caso de muchas áreas de la venida de Cristo, del futuro del Mesías, ¿sí? Ellos encontraban dificultad en cuanto al Mesías futuro, lo encontraban muy diverso, muy confuso. Y cuando profetizaban los sufrimientos de Cristo, de las glorias que vendrían tras ellos quedaban totalmente viendo un chispero. Bueno, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, según Pedro, dice que a ellos no se les fue revelado para ellos mismos lo que el mensaje, sino para nosotros que hemos comprendido el fin de los siglos. Se nos fue dado a nosotros que anunciamos el Evangelio por el Espíritu Santo.
Ahora, no podían entender cómo podría venir, por ejemplo, el Mesías como el siervo sufriente del Señor y al mismo tiempo reinar como rey de toda la tierra. O sea, no encajaban esa parte. No se daban cuenta que había dos venidas distintas. Dos venidas distintas. Esto es lo que ellos se confundían. Lo que pasa también hoy. Hoy la gente no se da cuenta que hay dos venidas también distintas. Una por la iglesia y otra para enjuiciar al mundo. Lo mismo le pasaba a los profetas de la época en su antaño. Mi hermana Paula. Profe, sí, una pregunta y es, esta información, entiendo que, digamos que uno podría pensar que es así por las razones que usted está dando, pero quería preguntarle, ¿esto está escrito en la Biblia en que ellos tenían esa confusión o de pronto se han hecho estudios y se ve como que ellos tenían esa, digamos, como que no entendían cómo era que iba a venir en gloria, pero también iba a venir a sufrir? ¿Eso es, hay algo como en la Biblia que lo respalda o algún Sí. texto? Vamos a 1 Pedro 1:10. Primero de Pedro 1:10 al 13. ¿Lo puedes leer, mi hermana Paula? Amén. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Uh-huh. Hay cosas que quedaron veladas, no se les reveló para sí mismos, sino para nosotros. Y ellos quedaban, bueno, pero esto, o sea, quedaban en conclusión. Esto lo entendemos nosotros hoy, ellos no lo entendían, directamente no lo entendían. Y Pedro que toma, porque en la segunda carta Pedro dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo que Dios les colocó, pero había cosas que no comprendían. Como buscaban e inquirían. ¿Por qué buscaban e inquirían? Porque no comprendían. ¿Sí? Y buscaba qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ojo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sí? Entonces, y es importante entender que ellos buscaban porque no encajaban cosas. Hay cosas que no las comprendían porque, claro, en vez de Dios ubicar directamente a veces Israel, a veces ubicaba era la iglesia. Y la iglesia en el Antiguo Testamento, como hablábamos sobre el cantar de los cantares, que algunas personas alegóricamente dicen que es la iglesia, pero la iglesia en el Antiguo Testamento es un misterio, de tal manera que cantares de cantares no se puede traducir alegóricamente porque es literal todo el contenido, ¿sí? Y entonces, como es literal y poético a la vez, sus expresiones y contenido, igualmente la iglesia era un misterio del Antiguo Testamento. Si era un misterio, queda desconcluido la interpretación alegórica, ¿sí? Porque ellos no entendían el asunto de la iglesia, como que otro pueblo, si nosotros somos un pueblo, ¿cómo que va a haber otro? Entonces ellos no comprendían eso. Y esta cita, hay cosas que les fueron vedadas a ellos. Hoy nosotros las comprendemos gracias a la revelación del Nuevo Testamento. Por Cristo y los apóstoles tenemos un horizonte más completo de lo que ellos no comprendían. Nosotros hoy tenemos toda la revelación. Es más, los judíos de hoy, que están hoy, que no han aceptado a Cristo, que están allá en Jerusalén, en Israel, en el Medio Oriente, que viven el Taná judío y que no tienen el Nuevo Testamento, nosotros sabemos más que ellos. ¿Sí? Sabemos más que ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, que es la revelación completa a la acople del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la pregunta y el Nuevo Testamento es la respuesta. ¿Entendido, mi hermana Paula? Sí, profe, muy interesante. Ok, hermano Marlón, ¿entendido? Sí, señor. Amén, mi hermano Amén, Marlón. Bienvenido. amén. Bien, Ahorita entonces, le iba a saludar y
No pude. Sí, se cayó la señal. Sí. Listo, bienvenido mi hermano, gusto tenerlo en plataforma y a todos los hermanos que han de ver esta clase en diferido. Dios les bendiga y me alegra estar con vosotros, compartir toda esta información para vosotros será de utilidad, ¿sí? Donde yo termino mi carrera, ustedes seguirán. Gloria al Señor. Bien, en esta parte entonces tenemos acá, en el caso de las dos venidas distintas, ellos no entendían, ellos confundían una área con la otra. Ahorita vamos a mirar, por ejemplo, en el caso cómo se cumple una profecía de un versículo. En un versículo están las dos venidas de Cristo y se cumple una parte y la otra parte del versículo, que sería la parte B o la línea B del versículo, no se cumple y ellos quedan, pero así. Y en ese mismo versículo hay una distancia prudencial. Vamos a mirarlo. Isaías, vamos a mirar Isaías capítulo 61. Vamos a mirar Isaías capítulo 61. Vamos a mirar unas tres informaciones de cumplimientos importantes. Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Luego dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Mire, el día de venganza del Dios nuestro no se cumplió. Y este mismo versículo lo encontramos en Lucas 4:16 en adelante, cuando el Señor entra a la sinagoga y luego dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y uno ve todo el contenido, y en el contenido no dice, termina, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, pero no dice el día de venganza del Dios nuestro. No lo dice, porque el día de venganza del Dios nuestro es otra venida. ¿Sí? Y mire cómo se aísla totalmente, esa secuencia se aísla totalmente entre una y la otra. Vamos a ver otro versículo, Joel 2:28. El día de venganza no se cumplió y viene para el final de los tiempos. Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre el remanente el cual habrá llamado. Mira que el versículo 28 y 29 se cumplió en Hechos capítulo 2 en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el versículo 30 al 32 está proclamado para Apocalipsis 19, la venida del Señor. Y esto es lo que ellos no entendían. ¿Cómo que una parte se cumple y otra no? Cuando, o sea, dos venidas no la pudieron digerir. Profe, el 28 y el 29 se cumplió ¿en qué? ¿En Lucas? En Hechos capítulo 2. Ah, Hechos, sí, Hechos. Y el del 30 Isaías 61, 1 al 2 se cumplió en Lucas 4:16. Pero la última parte del versículo 2, la última parte, el día de venganza del Dios nuestro, se cumple en Apocalipsis 19. Gracias, profe. Ok. Entonces mira que son puntos importantes que ellos no entendían, pero ¿cómo? Dos venidas. Por eso en la primera venida ellos no la comprendieron. Y por eso lo mataron. Porque como es que ellos tenían bien ubicado solo una sola venida y que venía bajando desde el cielo para librarlos del yugo de la esclavitud de Roma, pero no entendían que la primera venida era un cordero y la segunda venida ya no viene como cordero.
Bien, aquí vamos a profundizar mucho. Profe, o sea que ahí ellos lo que esperaban era que la llegada, la venida del Señor fuera como la que esperamos nosotros, ¿sí? La de... La que espera, se espera en Apocalipsis 19. La que esperamos nosotros en el aire, en la sí, atmósfera. Sí. La que esperan el mundo entero y Israel va a suceder en Apocalipsis 19, que baja del cielo y se deja ver totalmente. Esa es la que esperaba. Pero resulta que para esa tenían que esperar primero al Cordero que había que venir, y para esa tenían que esperar un lapso de tiempo. Dos venidas en una. Nosotros también tenemos ahora, en pocas palabras, serían tres venidas. Primera, la del Cordero; segunda, el levantamiento de la iglesia; y tercero, la del juicio final. ¿Nosotros cuál esperamos? La del levantamiento de la iglesia. Sí, esa es mejor. Sí. Listo. Los temas de los profetas. Vamos a mirar este punto. Los temas de los que se dedicaron los profetas pueden resumirse así: la santidad de Dios, el pecado y el fracaso del pueblo escogido de Dios, un llamado al arrepentimiento, el juicio de Dios sobre ellos si no se arrepintiesen, el juicio de Dios sobre las naciones vecinas, el retorno de una parte de la nación del cautiverio, la venida del Mesías y su rechazo, la venida del Mesías en poder y gran gloria, que esa es la otra venida, la restauración del pueblo escogido de Dios y el reinado universal. Son puntos importantes. Temas que ellos se basaron en el Antiguo Testamento y que el mismo propio Israel, a pesar que tenían rabinos y todo eso, no lo pudieron comprender. Es más, una de la venida que profetizó con detalle, mucho detalle. Por ejemplo, Daniel capítulo 9, las 70 semanas, está detallado totalmente. Y el mismo Señor llora en los muros de Jerusalén, allá en Jerusalén, llora diciendo: cuántas veces quise ayuntar a tus hijos como la gallina ayunta tus polluelos, dice, y no comprendiste, no entendiste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué no lo comprendieron? Precisamente estaba escrito, perdón, y no lograron comprenderlo. No lograron comprenderlo, y esa es una situación siempre compleja. Nosotros tenemos que prestarle también atención, nosotros hoy. Igualmente, hay gente que no está entendiendo la misma situación de que pronto se avecina el levantamiento de la iglesia. Estamos aquí a la borde. Y mucha gente que no entiende y anda como si nada ha sucedido. Nada va a suceder. Estamos en la misma situación, más de uno, no todos. Bien, aquí es necesario resaltar que la iglesia no es el tema de la profecía del Antiguo Testamento. No debemos buscarla allí, ya que en el Nuevo Testamento se nos dice claramente que es un misterio que estaba escondido en Dios desde la fundación del mundo. Entonces no busquemos la iglesia en el Antiguo Testamento, para nada. Era un misterio que estaba escondido de Dios y que fue revelado en los postreros días. Cuando se habla de los postreros días empezaron con la venida del Señor hasta el día de hoy. Esos postreros días empezaron. Allí fue revelado el misterio de la iglesia, fue revelado al apóstol Pablo. Entonces, tenemos que ubicar algo muy importante. Las profecías se manejaban con la ley de la doble referencia. Ojo, ley de doble referencia. Es una clave muy útil para la comprensión de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. O también se le llama profecía con doble propósito. O la ley de la doble referencia, o profecía con doble propósito, que se cumplía en el presente o en el pasado y se cumple otra vez en el futuro. Eso se llama la ley de la doble referencia
Esta ley sencillamente significa que algunas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron inmediata y parcialmente, ¿sí? Pero que aún se cumplirán por completo en el futuro. Por ejemplo, la profecía de Joel 2:28 al 32. Una parte se cumplió parcialmente y otra parte se cumplirá, ¿sí? Parcialmente se cumplió en Hechos 2:7 al 21. Y otra parte se cumplirá en Apocalipsis capítulo 19, en la venida del Señor. Apocalipsis 19. Ese se llama profecía que se cumple parcialmente y hay profecía con doble referencia que se cumple en una persona. Por ejemplo, profecía con doble referencia. Isaías 14, Ezequiel 28, hablan del príncipe de Tiro. Hablan de tú, Lucifer, ¿sí? Creaste, fuiste en el día. Y está hablando al rey de Tiro. Pero ¿cómo así? Lucifer, que subiré a lo alto. Resulta que el profeta está desmascarando algo que sucedió en el pasado, pero a la vez está hablando en el presente. Le está hablando al que está detrás de ese príncipe, de ese rey, en lo que está detrás, que es a Satanás, que se ocurrió en el pasado, y está hablándole al presente a ese mismo rey. Es profecía con doble referencia. O la ley de la doble referencia. La otra es que se cumplirá completamente cuando el Señor Jesús vuelva a establecer su reino en la tierra, finalmente en el periodo de la gran tribulación. Es bueno recordar que mientras algunas profecías están clarísimas a primera vista, hay otras que no se verán con claridad hasta que ocurran. Debemos evitar interpretaciones fantasiosas de la profecía. Hay unas claras y otras que se verán en su cumplimiento cuando se cumplan. Por ejemplo, hay gran perjuicio ha sido hecho por los que declaran que ciertos personajes y eventos corrientes son cumplimientos de la profecía, siendo obvio más tarde que no lo eran. El mismo tiempo nos va indicando el transcurso de la profecía que no se comprendía. Entonces, esto es importante. Mire acá que tenemos desde este gráfico muy importante, esta ilustración de la destrucción de Jerusalén, veremos una cantidad de profetas que vienen en una misma línea. ¿Sí? Una misma línea. Hasta el último profeta, que es Malaquías, que termina con la venida del Mesías y la venida del profeta Elías. En este caso, el que tenía el espíritu o el carácter de Elías, Juan Bautista. Bien, vamos a mirar el término profeta. El término primario para el profeta en la época del Antiguo Testamento es Naí. Por eso se le conocen como los Neviín. El origen de esta palabra hebrea es incierto, aunque se ha sugerido numerosas ideas acerca de la raíz Naí de la palabra como tal. Pero el significado preciso de la palabra puede seguir comprendiéndose, aunque hay algunas incertidumbres acerca de su origen. Esto es posible por la manera en que se emplea el término del Antiguo Testamento en Éxodo 7, 1 al 2. En ese caso se da una imagen de que se da una imagen excelente de la función del profeta. Por ejemplo, Jehová dijo a Moisés: mira, yo he constituido Dios para Faraón, te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Y aquí está la realidad, la primer gráfico
de cómo era la ubicación de un profeta. Hablaba de parte de Dios. ¿Sí? Le dice que Moisés era constituido Dios para Faraón, pero él daba la palabra, la información, se la transmitía a Aarón, y Aarón hablaba directamente a Faraón como si fuera un profeta. ¿Sí? Por eso le dice a Aarón, será tu profeta, un portavoz de Dios. Un portavoz de Dios. Otros pasajes de la Escritura desarrollan más este concepto. Por ejemplo, cuando Jeremías fue llamado por Dios para que fuese profeta, por ejemplo, le ha dicho, dirás todo lo que te mande. ¿Sí? Todo lo que te mande. Jeremías 1:7. El profeta no solo hablaba las palabras de Dios, sino que era considerado como la boca de Dios. Ok, la boca de Dios. El lugar donde Dios habla. Por lo tanto, el profeta Anaí pronunciaba un mensaje en el nombre de su superior, Dios. El profeta no originaba el mensaje, sencillamente lo proclamaba. Él no originaba el mensaje. Por eso que Pedro, en la segunda carta, nos dice que ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana. O sea, no se originaba en el profeta, sino que lo proclamaba porque Dios lo inspiraba, ¿sí? Y le revelaba la información, las palabras adecuadas para transmitir. Y usaba ese instrumento en su estilo, en todo, para proclamar ese mensaje. También al profeta se le conoce como vidente. Esta palabra hebrea, que es roí, y a veces Oset, de su empleo del Antiguo Testamento, sé que era un nombre común usado por el pueblo para denotar profeta de Dios, un vidente. Pero no hay diferencia en la función del profeta y del vidente, pues una persona así podía llamarse por cualquiera de esas designaciones. Quizá exista una diferencia en énfasis, pero podía llamarse. En el caso de Samuel era profeta y vidente. Ajá. Entonces, quizá exista una diferencia de énfasis. Vamos a mirarlo. La palabra tiene referencia principalmente a la relación del profeta con Dios, y aquí reside la diferencia. La palabra Naví destaca la obra activa del profeta al proclamar el mensaje de Dios. Y la palabra Roé, en cambio, pone en primer plano la experiencia por medio de la que se le hacía ver al profeta este mensaje. ¿Qué quiere decir? Que primero el profeta recibe la experiencia, ve lo acontecer, ve la visión, porque primero para ser profeta tiene que ver, mirar lo que otros no ven. Y él ve la visión, Dios le muestra, le señala el mensaje. Luego que ve la visión, lo proclama, y esa es la diferencia. La diferencia está principalmente en su estilo. Uno que recibe la información, y profeta porque lo proclama. Entonces, en eso se constituye vidente y profeta. Primero es vidente porque logra ver el mensaje, y luego profeta porque lo proclama. Entonces, por lo tanto, el énfasis de la palabra vidente está en la recepción del mensaje de Dios. Él recibía información al ver, mediante sueños, visiones o otras iluminaciones sobrenaturales. Primero era vidente y segundo es profeta. Sí, mi hermana Paola. Profe, ahí de pronto cabría también como tal vez el vidente a veces no necesariamente decía cosas como, es que no sé cómo decirlo, porque ambas son palabras de Dios, pero pienso por ejemplo en el caso cuando se le perdieron las asnas al papá de Saúl. ¿Se acuerda que le dijeron hay un vidente que era Samuel, no sé qué, y él le dijo dónde estaban? Entonces, esto es pues, o sea, él lo supo porque Dios se lo dijo, pero no es como algo tan profundo como lo que sí proclamaban los profetas, digamos que eran como con un contenido más sustancial, pienso yo. Aparentemente no era tan profundo, pero era el propósito de Dios, porque hizo que se perdieran las asnas para que Saúl llegara a lo que empieza la monarquía de Israel. Sí, la monarquía de Israel, ya Dios lo tenía designado como rey.
y entonces hace que se pierdan las andas, ¿sí? Como puede hacer a alguien que Dios lo necesita, hace que pierda el trabajo, se pierda todo y el único que hay espacio es para trabajar en Dios, trabajar en la obra, ¿sí? Cuando alguien Dios, ¿sí? Porque hay un propósito de Dios. Entonces, claro, él va allá al vidente, pero ya Dios le había mostrado todo el programa con respecto a Saúl. Y ahí arranca la monarquía de Israel, la edad dorada de Israel. Entonces, ese profeta, en ese caso, ese rey, estaba representando directamente al Mesías como rey que vendría. Entonces, empiezan los reyes, los reyes sí, de los reyes viene la línea de Cristo como rey. Y la línea de Samuel, que es sacerdote y profeta, ¿sí? Viene como Cristo, sacerdote, profeta. Entonces, mire cómo se relaciona todos esos dos puntos. O sea, Dios tenía ya todo un programa ubicado. Entonces, no sé si a alguien se le está perdiendo las andas, que Dios quiere algo con él. Gloria al Señor. Bueno, otro término con que se designaba al profeta, varón de Dios. Esta frase enfatiza el llamamiento, el carácter moral y el ministerio dado por Dios al profeta. Este término se encuentra en numerosos pasajes, por ejemplo, segundo libro de los Reyes 1:9, 11:1, segundo libro de Samuel 9:10. Varón de Dios. También se le conoce como el siervo del Señor. La escritura hace énfasis y referencia como mis siervos, Daniel 9:6, Ezequiel 38:17, segundo libro de los Reyes 9:7 y 17:13. Enfatiza la estrecha y santa relación entre Dios y sus fieles mensajeros, mi siervo. También el papel del profeta. En Israel había dos clases de mediadores. Dos clases de mediadores. Ojo con esto. Primero estaba el sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios en su culto y sacrificio. Representaba al pueblo delante de Dios el sacerdote. Luego el profeta que hablaba al pueblo de parte de Dios. Uno que representa a Dios y otro que habla de parte de Dios. Y es allí complejo porque Dios le demanda más al sacerdote que al profeta. Aunque el profeta quedaba destituido si alguna cosa le fallaba, pero el sacerdote era totalmente testimonio, representante de Dios en ese punto, igual que el pastor hoy en día. Entonces, había tres aspectos básicos en el papel del mediador de los profetas. Y eran predicadores, predictores y vigías. ¿Sí? Eran predicadores, predictores y vigías. Vayan anotando esto para el examen final. 150 preguntas de todo lo que hemos visto. Antiguo Testamento. Sí, tenemos Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros sapiensales. Sí, y ahora estamos los profetas mayores y menores. También tenemos panorama bíblico o dispensaciones. 150 preguntas de todo. Para ganarse un 5. Primero, como predicadores. Ellos proclamaban como predicadores de la ley ya revelada. No todo lo que se proclamaban los profetas eran nuevas verdades. De hecho, su ministerio estaba claramente basado en la verdad de Dios que había sido revelado por medio de Moisés y otros. Los israelitas no se necesitaban cada generación
ser instruido en la Constitución, o sea, la ley de Israel, y que se le recordase en su obligación. ¿Sí? Entonces, como israelitas, de adherirse a esta Constitución, los profetas, quizás ayudando a los sacerdotes, exponían vigorosamente una verdad que era descuidada, mal comprendida y desconocida. Malaquías 4:4, Daniel 9:4 al 13, Jeremías 11:1 al 15. Entonces, a veces no comprendían muy bien el mensaje de la ley y tenían que proclamar la ley, ¿sí? Como esa proclamación eran como predicadores, como lo hacemos hoy. Nosotros en el caso de hoy nos basamos en la escritura, lo que está escrito, y proclamamos esa verdad. Y proclamamos de esta verdad está todo revelado. No necesitamos más revelación. La revelación que hoy hay, esta revelación es el segundo grado, es una revelación devocional, ¿sí? De la vida cotidiana, que esa merece ser evaluada si es de Dios o no es de Dios. Pero la revelación escritural es muy diferente. Es muy diferente porque Dios revela verdades que no se conocen por la mente humana ni se podía comprender por ella. Jamás. Si Dios no la revelara. En este otro caso, tenemos entonces el profeta, que es lo primero, como proclamador de la ley. Segundo, tenemos al profeta como el que predice. ¿Sí? Los profetas predecían personas o acontecimientos venideros en base a las necesidades de su tiempo. Predecían juicios venideros o bendiciones, aunque los profetas hablaban primeramente a las personas de su propia época, brotando sus mensajes divinamente inspirados a menudo en la situación histórica en la que vivían. Habían, sin embargo, elementos predictivos que impregnaba su mensaje. Por ejemplo, la profecía predictiva se ocupaba del juicio, de la salvación del Mesías y de su reino. ¿Sí? Esos son las profecías que se ubican en predicción: juicio, salvación, arrepentimiento, la venida del Mesías y el reino del Mesías. Y la vida eterna, y el nuevo cielo, nueva tierra, que hablaba, por ejemplo, el caso de Isaías, que predice el nuevo milenio. En tercer lugar, tenemos también los profetas actuaban como vigías sobre los conductores y el pueblo de Israel. Vigía como una atalaya. Estaban atentos a cualquier mover. Los profetas eran los guardianes de la constitución de Israel, eran los preservadores, defensores de los principios sobre la teocracia, y había sido edificada, no solo predicaban la ley, sino que llamaban a Israel a obedecer la ley, advirtiéndoles de un juicio cierto si rehusaban ubicar la ley como tal. Esta era probablemente la función primaria del profeta, ¿sí? Llamar la atención a la ley. El papel principal de los profetas bíblicos era el de diplomáticos regios que funcionaban como fiscales en el nombre del Señor y acusaban al pueblo de Israel por sus violaciones del pacto mosaico. Llamaban al arrepentimiento y advertían de un juicio venidero que por lo que continuaba si continuaba la desobediencia. Entonces vemos acá que es importante este punto. Eran vigías, estaban atentos si el pueblo obedecía o no. Y esto también, esta característica nos toca a nosotros también, ser vigías del pueblo. En su ministerio, el profeta no solo hablaba al pueblo de Israel, sino que también se le veía asociado con los gobernantes, reyes de Israel. Es importante comprender la razón de esto. Sería un grave error suponer que los profetas, debido a su gran interés en la monarquía, fuesen principalmente políticos. Su actividad política siempre estaba subordinada a un fin religioso. De hecho, entonces el reino servían como mensajeros, pero lo hacían a fin de que prosperase el reino teocrático, que era lo que ellos
querían ante todo. El reino teocrático de Dios era el que era exaltado por encima del gobernante. Era a través del rey o gobernante que el profeta podía a menudo influenciar o mejor la nación para la verdad de Dios. Por ejemplo, el caso de Elías, que influenció a Acab, Isaías a Ezequías, a Ageo a Zorobabel y Jeremías a Sedequías. La terminología de los profetas. Vamos a mirar este punto que es muy importante. Hay algunos términos que son útiles para la comprensión de los profetas. Uno, el nombre de Israel generalmente se refiere al reino del norte, las 10 tribus, ¿cierto? Pero a veces el profeta se refiere a toda la nación, no solamente 10 tribus, sino a todos los descendientes de Abraham. Entonces hay que entender que a veces el profeta, cuando habla en nombre de Israel, a veces se refiere a 10 tribus, a Israel del norte con su capital Samaria, pero a veces por el contexto yo tengo que ubicar a qué se está refiriendo, si es a toda la nación, ¿sí? No solamente una sola tribu, sino a las 2 tribus, a toda la nación como descendientes de Abraham. Esto es importante. Por otro lado, Judá suele referirse al reino del sur, las 2 tribus de Judá y Benjamín. ¿Ok? Judá. Efraín se utiliza generalmente en Oseas para describir las 10 tribus del reino del norte. Efraín, solo esta tribu, se utiliza para referirse solo al reino del norte, las 10 tribus del reino del norte. También se le conoce como la casa de José, también se refiere al reino del norte. Esta terminología es importante entender, ¿sí? Porque no se está refiriendo directamente a una sola persona, sino que se está refiriendo a la casa de José. Recuerde que la casa de José, el papá se llama Jacob y Jacob tiene, incluyendo a José, 12 patriarcas, que son directamente los hijos de Jacob, la tribu de Israel. Mi hermana Paola. Profe, sí, mi pregunta era sobre lo que usted está hablando, porque, digamos, las personas leyendo la Biblia, al principio, cuando habla de las 12 tribus de Israel, se mencionan como todos los hijos de Jacob, pero yo más adelante después vi que, digamos, que estaba como Efraín y Manasés, y creo que era como Apocalipsis, no estaba la de Dan, ¿sí? Entonces yo quería preguntar ahí qué es lo que pasa, o sea, digamos como que no se llama por lo general la tribu de José, sino la tribu de Efraín o de Manasés, ¿eso por qué pasa? Y número 2, ¿por qué al final ya la tribu de Dan como que no aparece? No aparece la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. Una, porque todos en el libro de Oseas encontramos a la tribu de Efraín, fue dado directamente la idolatría y el Señor dice, Efraín es dado la idolatría, déjalo. Dios lo desechó. Y Dan también, la tribu de Dan fue dada, recuerda, en los jueces, la tribu de Dan violaron a una muchacha, ¿sí? Una concubina, y casi desaparece. Fue otra vez, pero más adelante fue dado a la idolatría. Y segundo, de esa tribu se cree que viene el Mesías, el anticristo Mesías, ¿sí? De la tribu de Dan. Entonces, esas 2 tribus no aparecen, pero fueron dados, las 2 más específicas, dadas de la idolatría, fueron estas tribus, estas 2 tribus. Y estas 2 tribus, pues, directamente las otras 8 tribus que pertenecen a Israel del norte, abrazaron la misma ideología de idolatría y todo eso, y Dios lo que hace es desaparecerlo. Ok, profe. O sea que, digamos, generalmente en la Biblia no se va a ver mucho mencionado la tribu de José, ¿cierto? Pero uno entiende que la que es de Manasés es el mismo José. Claro, así es. Así es. Okay. Bueno, tenemos también
cuando se habla el profeta en su terminología como Samaria, ¿sí? Está hablando de la capital del reino del norte, ¿sí? Y se menciona con frecuencia, y esto hay que entenderlo. Entonces, cuando habla tú Samaria, hay que entender por el contexto, se está refiriendo al reino del norte. Jerusalén, cuando se habla de Jerusalén en la terminología, ¿sí? Se está refiriendo a la capital del reino del sur. Nínive era la capital de Asiria. La ciudad de Babilonia era la capital de la nación de Babilonia. Damasco era la ciudad-estado principal de Siria. Entonces son terminologías que hay que tener en cuenta a la hora de estar leyendo los libros profetas mayores y menores, sobre todo los menores. Al denunciar la idolatría, los profetas solían usar palabras asociadas con la idolatría, tales como imágenes talladas, lugares altos, árboles frondosos. ¿A qué hace referencia a los árboles frondosos? Precisamente eran lugares de idolatría. Hoy en día lo tenemos como los arbolitos de Navidad. Encinas que hacían referencia a los árboles frondosos donde llevaban regalos y sacrificaban allí personas a este dios, sobre todo a la diosa Astarte, a la diosa Cera, que es la misma, y los huertos principalmente está hablando de idolatría. Los profetas empleaban las palabras juicio, queriendo decir justicia. Denunciaban la perversión del juicio, dando a entender que condenaban a los jueces que recibían soborno, no dispensando de esta manera la justicia. Gracias. ¿Puede leer ahí mi hermana Paula? Claro, profe. Dice, en los profetas resalta el pensamiento de un remanente de la nación de Israel. Estos libros predicen el retorno de un remanente creyente de la nación en un día futuro, de la misma manera que volvió un remanente tras la cautividad en Babilonia. Ok. Es importante el pensamiento del remanente de Israel, de la nación de Israel. Vamos a mirar la clasificación de los profetas. Los libros de los profetas se pueden clasificar de varias maneras. Ya hemos considerado que están divididos como profetas mayores y menores. Y también se puede clasificar según la época en la que vivieron. Y aquí nos centramos a libros históricos, pero por la parte de la profecía. ¿Sí? Entramos al libro histórico, pero por la parte de la profecía. Igualmente, cuando estamos estudiando libros históricos, tenemos que nombrar algunos profetas. Y cuando estamos estudiando profetas, tenemos que ubicarnos que estamos también en el libro histórico porque ellos se desarrollaron en ese ambiente. Lo miramos aparte porque estamos estudiándolos a ellos directamente. Aparte. Pero se desenvuelven en el periodo de la historia de Israel. Bien, vamos a mirar según la época en la que vivieron. Preexílicos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermana Paula? Preexílico. Pues pre es cuando algo es antes de un y Antes del exilio. Correcto. Entonces, estos profetas preexílicos o antes del exilio, tenemos esto que estamos aquí. Tenemos Isaías antes del exilio, Jonás, Jeremías antes del exilio, Miqueas, Oseas, Nahum, Joel, Habacuc, Amos, Sofonías, Abdías. Estos profetas son profetas preexílicos. Profetas posteriores, o sea, postexílicos. Después del exilio, tenemos a Ezequiel, a Ageo, Daniel, Zacarías,
y Malaquías. Ok, es el último de todo, Malaquías. Entonces tenemos 5 profetas post-exílicos, después del exilio. Mírenlo bien. Cuando estemos estudiándolo a cada uno es importante ubicar cuáles son los antes del exilio y cuáles fueron los post-exílicos. Bien. Los profetas preexílicos fueron aquellos que ministraron antes de que la nación fuese llevada al cautiverio. Los profetas exílicos fueron los que hablaron de parte de Dios durante el tiempo de la cautividad. ¿Sí? Exílicos, los que hablaron durante el tiempo de la cautividad. ¿Quiénes hablaron durante el tiempo de la cautividad? Ahí era mi hermana Paula, recuerde algo. Yo les dije a algunos que eran profetas contemporáneos. Bueno, de los que eran contemporáneos, creo que estaba Daniel, yo anoté, Daniel y otro, y ya, Ezequiel y Daniel. Ah, pero bueno, ellos fueron post-exílicos. Y pre, no sé, pues Durante la Abadías. cautividad. Ah, bueno, durante la Piénselo. cautividad. O sea, los que fueron pre, ¿sí? Los No, pre-exílicos. durante la cautividad. O sea, está pre, durante y post, ¿sí? Ajá, eso. Ok. Y durante la cautividad es cuando ellos fueron llevados por Babilonia y por el reino. Y estaban allí. Ah, pues entonces ahí sí está Daniel, está Ezequiel y está Jeremías. Correcto. Es correcto. Sobre todo Ezequiel y Daniel. El profeta Jeremías fue antes y aún durante. Post no lo fue. Pero fue antes y durante la cautividad. El profeta Daniel fue durante la cautividad. Ezequiel durante la cautividad. Aunque son contemporáneos, pero Jeremías se los gana porque es pre y durante. Entonces, los profetas post-exílicos volvieron con el pueblo después de la cautividad. Entre ellos tenemos a Ezequías, que salió. Entonces, Ezequías cumple otra función, durante y después. No mucho tiempo, pero sí, durante y después. Lo vemos acá en la misma tabla otra vez. Ezequiel, ¿sí? Daniel, pero Daniel, bueno, Daniel sale del exilio, Daniel está durante la cautividad y post-exílico. ¿Por qué? Aunque no duró mucho tiempo, porque Daniel ya en la edad, por ejemplo, en el capítulo 9 de Daniel, ya Daniel tenía 94 años de edad y mejor se queda directamente en Babilonia porque su edad no le permite ya caminar tantos años, años, porque de venirse de Babilonia a Jerusalén eran años caminando, hasta meses, muchos meses. Entonces, queda todavía en el exilio porque él vio al pueblo salir de Babilonia. Y igual que Ezequiel. Entonces es bueno relacionar esto. Entonces, cuando uno está leyendo los profetas, es bueno ubicarse en el tiempo y en el tiempo durante el exílico, si antes o después del exilio, y ahí uno corrobora el mensaje. El mensaje es más nutrido, uno le aprecia mejor la lectura cuando se ubica cronológicamente. Profe, el término cuando se terminó la cautividad, ¿fue en qué año? ¿En el 539? Sí, ¿Sí? 539. Ellos salen de allí directamente. Sí, entran en el 606, 70 años después están saliendo. También los profetas pueden clasificarse según al pueblo al cual se dirigían primordialmente su mensaje.
En este caso, por ejemplo, los profetas que hablaron directamente a Israel, los profetas que hablaron a las naciones y los profetas que hablaron directamente a la tribu de Judá. Entonces, a Israel tenemos acá Oseas, Amós, Jonás, aunque Jonás también hay que ubicarlo, porque Jonás habló directamente también a una nación llamada Siria, que no era, pero habló directamente su mensaje a Israel, pero también a Siria. Entonces tenemos Isaías, Jeremías, que es preexílico, Joel, Miqueas, Habacuc y Malaquías. Profetas a las naciones, Nahum, Abdías, y también colocamos aquí Jonás, que no solamente habla a Israel, sino que habla a las naciones. De caso, a Siria, Jonás. Y tenemos también a la tribu de Judá, tenemos Sofonías, Ezequiel, Daniel, Ageo y Zacarías. Porque la tribu que sale del exilio no es Israel, es la tribu de Judá. Es la que sale del exilio. Entonces, mira lo que tenemos. Sofonías, Ezequiel, Daniel, Ageo y Zacarías. Entonces, aquí se clasifican al pueblo a donde dirigen primordialmente su mensaje como profetas. También algunos de estos profetas ministraban a más de un grupo, ¿sí? Por ejemplo, hablé de Jonás. No solamente fue a Israel, sino también que fue junto a los profetas de las naciones. ¿Sí ven? Ministraban a más de un grupo. Miqueas profetizó tanto en Israel como en Judá. Y miramos que Miqueas, ¿sí? Míralo acá en Israel, pero Miqueas también estuvo dirigido al reino de Judá. No solo Miqueas, Malaquías al reino de Judá. Entonces, Nahum habló a Judá también, Nahum, ¿sí? Y a Nínive, Habacuc dijo mucho de las naciones. Habacuc. En algunos casos el nombre del profeta aparece oculto en el texto de su profecía. Por ejemplo, el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Isaías 12:2. Leemos ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Jeremías, el nombre de él, Jehová establece o ha exaltado el Señor. Ese es el nombre de Jeremías, su significado. Ezequiel, Dios fortalece. Joel, el Señor es Dios. Miqueas, ¿quién es como Jehová o el Señor? Sofonías, escondido por el Señor. Malaquías, mi mensajero. La cronología de los profetas. La cronología presentada a continuación ayudará al lector en la comprensión de alguna referencia de los libros de los profetas. El reino de Israel, tribus del norte. Siria era la principal enemigo extranjero de Israel tras la división del reino. Entonces Asiria subió al poder y empezó a amenazar a Israel. Los pasos por los que Asiria llegó a conquistar a Israel fueron los siguientes. Vamos a mirarlo. Jehú pagó tributo a Salmanasar, rey de Asiria. Manahem pagó tributo a Tiglasar-Pileser, que comenzó a sacar a Israel de la tierra. Es Asiria. El reinado de Peka, Tiglasar-Pileser capturó las ciudades de Naphtali y llevó sus habitantes a Siria. También invadió la parte oriental de Jordán, deportó las 2 tribus y media a Mesopotamia. Con su consentimiento, Peka fue asesinado y Oseas fue puesto en el trono. Oseas vino a ser siervo de Salmanasar y le pagó tributo, pero conspiró contra él
enviando presente a Egipto, buscando alianza para romper el yugo de los asirios. Salmanasar sitió a Samaria. La ciudad fue tomada en el primer año del reinado de Sargón, 722 a 721. Mucho pueblo fue deportado a Mesopotamia y Media. El resto le impuso tributos. El reino de Judá, la tribu del sur, tras conquistar el reino del norte, Asiria empezó a amenazar a Judá. Dios le aseguró a los judíos que aunque los asirios vendrían contra ellos, no podrían vencer, sino que serían destruidos. Esto ocurrió cuando Sennacherib fue contra Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Entonces Babilonia subió al poder y se convirtió en una terrible amenaza para Judá. Los pasos políticos que llevaron a Babilonia hasta la conquista de Judá fueron los siguientes. Vamos a ver los pasos políticos. Joacim vino a ser rey de títere del rey de Egipto. Quiere decir que era manipulado por Faraón, rey de Egipto. Babilonia conquistó a Egipto y a Siria, y así Judá resultó bajo su poder. En el 605 a.C., tercer o cuarto año de Joacim, Nabucodonosor vino a Jerusalén y se llevó a Babilonia los utensilios del templo. Tomó cautivo a algunos miembros de la familia real. Entre los cautivos estaba el rey Joacim y el profeta Daniel. En el año 597, Nabucodonosor deportó a Joaquín, que es Jeconías o Conías, y a otros muchos. Ezequiel, profeta, fue llevado a Babilonia en esta deportación, la segunda deportación. En el año 586, los ejércitos de Nabucodonosor quemaron el templo, destruyeron a Jerusalén y se llevaron casi toda la población, dejando la tierra solo a los más pobres. En el punto 6, el pueblo quedó en su tierra permaneció bajo la dirección de un gobernador que se llama Gedalia. Jeremías se hallaba en este grupo, entonces Gedalia fue asesinado y muchos huyeron a Egipto, llevándose con ellos a Jeremías. Los 70 años de la cautividad y el periodo post-cautiverio. El imperio mundial babilónico se extendió al 539 a.C. Cuando Ciro capturó a Babilonia, fue él quien proclamó el edicto permitiendo que los cautivos volviesen a la tierra de Israel. Era una expedición, volvió bajo la dirección de Zorobabel en el 538 a.C. y otra bajo Esdras en el 458 a.C. y nosotros vimos esta parte con Zorobabel, Nehemías, Esdras y Esther. La segunda expedición fue en el 458 con Esdras. Darío el Medo reinó al 538-536 a.C. El imperio Medo persa continuó hasta el 333, cuando los griegos, bajo Alejandro Magno, ganaron el dominio mundial. Los 70 años de cautividad se extendieron desde la caída de Jerusalén del 606 hasta el 539. 539. Entonces, todos estos puntos son importantes en la época post del cautiverio. Post del cautiverio. Bueno, ya aquí hemos visto toda la parte introductoria de los libros Profetas Mayores y Profetas Menores, y lo que estamos ubicándonos, el centro donde cada uno está primordialmente dando su mensaje. Esta parte introductoria ya nos ubica para ubicar cada personaje. Ya, por ejemplo, arrancamos con Isaías, directamente su mensaje fue a Israel, reino del norte. Y ahí sí empezamos a ubicarnos. Entonces, para la segunda clase empezamos ya a hablar
de los profetas mayores, ya estamos ubicados, en este caso, Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Unos antes del exilio, otros durante el cautiverio y otros de posencilio. ¿Cómo tiene alguna aporte mi hermano Marlon, mi hermana Urrego? No, que muy buena la clase, bro. Ah, bueno, gloria a Dios. Sí, porque creo que esta parte es como a mí la que más a veces se me dificulta, la de los tiempos. Ya nosotros lo habíamos visto cuando estábamos viendo los libros históricos, que cada profeta le profetizó, estaba contemporáneo con un rey y todo eso, pero a veces sí es difícil, como, por ejemplo, yo duré mucho tiempo para poder comprender cuando llamaba Judá a Israel, porque esa parte es muy dura, a veces porque uno no sabe a quién le está hablando. Bueno, Judá e Israel se identifica, pero cuando le está hablando, digamos, a todo el pueblo de Israel o solo, digamos, a la parte dividida de Israel. Entonces, y uno como que queda ahí perdido, pero digamos que esto me gusta porque ya cuando yo voy a leer estos libros, entonces vengo a las diapositivas, a mis apuntes de la clase y voy leyendo así para poder comprender, porque a veces... Se le cayó la señal a mi hermana. Se le cayó la señal. Ah, sí, profe. ¿Ya me escuchan? Sí, le escucho. Sí, profe, no era eso. Entonces que ya cuando leo yo entonces los capítulos de la Biblia que tienen que ver con, bueno, con las clases que hemos visto, leo las diapositivas y voy para otra vez entender y cuando voy leyendo. Yo tengo una pregunta, profe, bueno, que no es como, es relacionada, pero es la siguiente. La vez pasada yo me puse a pensar, digamos, todas las personas que aparecen en la Biblia fueron hombres o personas que cometieron errores, porque el único perfecto es el Señor Jesús. Pero yo dentro de lo que leía, yo por ejemplo veía la vida de Daniel y yo en mi lectura no le encontré como muchas falencias y eso. Este hombre, usted que conoce más de esto, Daniel, ¿qué errores cometió? Porque todos cometieron errores, pero yo siento que Daniel como que fue una persona muy, como que guardó mucho su corazón para Jesús. Fue un hombre muy dado a Dios y yo no le conocí ni una falla. Es más, en el capítulo 6 le buscaron algún vicio y no lo encontraron. Sí. Este hombre muy ejemplar, muy ejemplar. Y es uno de los que me cautivó de la edad de los 14 años, que empecé la parte ministerial. Era el pan de mi vida, comer, comer y devorar el libro de Daniel. No le encontré ni una falla, ni al principio ni al final. Sí, es que yo dije lo mismo porque yo me puse la vez pasada y me hice esa pregunta, como de los hombres que aparecen en la Biblia, digamos, ¿cuáles fueron, digamos, como muy perfectos, por decirlo así, aunque no hay perfección total? Y uno le iba encontrando errores, ¿no? Entonces David obviamente cometió errores, Moisés cometió sus errores también, como que cada uno tuvo, pero cuando yo llego a Daniel, veo que él fue, sí, una persona que no, yo leí el libro completo y yo decía, Daniel no tiene pues ningún error. O sea, ese es un buen nombre para ponerle un hijo que salga así, como Daniel. Sí, Daniel, Dios es mi juez. O Dios ha juzgado, Dios juzgará. Es importante, ¿no? Y bueno, sí, hay por ejemplo profetas, Malaquías, Ezequías, tampoco se le conoce, profeta Ezequiel. Salomón, ni para qué preguntar. Ni para qué preguntar. Tenemos Samuel. Es intachable la vida de Samuel. Intachable, no le encontró ningún vicio. Muy importante la vida de Samuel. Sí, todo hay muchos personajes de Victoria que no se les conoce una tacha importante. Qué bueno, entonces con esto con esta la introducción ya nos ubicamos, no es fácil saber lo que estamos leyendo y a quién dirigieron su mensaje.
están así recopilados por el orden de los Nevi'im como profetas, pero ellos están dentro de los libros históricos ejerciendo su ministerio a los gobernantes y al pueblo. Listo, mi hermano, entonces vamos a darle gracias al Señor y terminamos la clase del día de hoy. A todos los hermanos que verán esta clase, que Dios los bendiga y Dios les ilumine y les dé bastante comprensión en las lecturas que han de hacer cada día. Mi hermano Marlon de la Cruz, ya que llegó, un saludito, cómo les fue la clase, cuéntenos sus inquietudes y también nos hora para despedir. Hermano Marlon. Bueno, tiene problemas que lo enseñan. Entonces, termine mi hermana Paola. Amén, profe. Sí, creo que Marlon está hablando, pero no se le escucha nada. Vamos a hacer entonces la oración. Señor amado, Padre Celestial, desde la gloria te damos gracias por permitirnos, Señor, En el tener nombre de este Cristo. espacio, este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú fortaleces, Dios mío, Padre, nuestra vida a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Abres nuestro entendimiento, Señor. Nos muestras, Padre Celestial, cosas que antes no conocíamos, Señor. Y te agradezco, Padre, porque de esta forma, Señor, Dios mío, podemos, Señor Dios mío, comprender más de tus misterios, Señor Dios mío. Yo bendigo a cada alumno que ve esta clase, Señor, a los maestros, Padre, para que sigas tú aumentando la sabiduría, Señor. Gracias por este día, Padre, por este tiempo en el que pudimos meditar en ti, Padre. Te pido, Señor, que guardes nuestra vida, Señor Dios mío, guardes nuestro corazón hasta la siguiente clase, Padre, para poder seguir aprendiendo de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues Dios le bendiga, hermana. Nos vemos en la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? No sé si el lunes o los jueves. El jueves. Jueves. Sí. Okay. Listo. Listo, profe. Feliz fin de semana. Dios le bendiga.